Con esto, Mariátegui concluye, digamos, la primera etapa. En la etapa en la que a través de la conquista se coloniza el país y en la cual se impone una economía feudal. Posteriormente viene la revolución de la independencia, y esta es una segunda etapa en la cual Mariátegui habla de un proceso, básicamente. El proceso mediante el cual, a través de una gesta también militar, como la conquista, pero esta vez que estaba liderada fundamentalmente por los criollos y por algunos españoles, siendo un elemento marginal de estos los indios o los indígenas, porque estaba de por medio los intereses económicos que se habían dado en esa época. España, en realidad, durante la colonia lo que hacía era oprimir el comercio, controlaba absolutamente el comercio. Y por lo tanto, aquellos sectores de la sociedad, aquellos criollos que habían ido acumulando cierta riqueza y ya no podían soportar este dominio español. Entonces, para seguir creciendo económicamente, requerían ellos de comercializar básicamente con Europa, pero con los sectores avanzados como Inglaterra. Y así fue que Inglaterra apoya de alguna manera la independencia de Sudamérica y también se involucra con el Perú. En este caso, la revolución de la independencia fue una revolución anticolonial, pero respecto de España, porque siguió manteniéndose en el marco colonial, pero no es del imperialismo británico, ya de un imperialismo de otro tipo, no como el imperialismo español, sino un imperialismo, digamos, capitalista, ¿no? El otro aspecto fundamental que rescata Mariátegui es, si bien cierto fue una revolución de independencia contra España, pero como se echó en los brazos de Inglaterra, esta revolución no fue antifeudal. Quedaron enormes rezados feudales, y acá hay un hecho interesantísimo. Mariátegui concluye esta parte, esta segunda etapa de la revolución de la economía peruana, afirmando que en el Perú se dan elementos de tres economías distintas. En la sierra, fundamentalmente sobre un régimen feudal, existen todavía residuos vivos de comunidades campesinas. Y en la costa, sobre un suelo feudal, crece una economía capitalista. Entonces tenemos la economía feudal, que se da fundamentalmente en la sierra, la economía de las comunidades campesinas, que son básicamente colectivistas, y la economía capitalista, que nace en las haciendas de la costa. Y esto digo que es un tema importante, porque concluye ese párrafo Mariátegui afirmando lo siguiente, que la burguesía, la clase burguesa de aquella época, al menos por su mentalidad, daba la impresión de ser retardada. Entonces acá estamos hablando de cómo piensan y cómo actúan. ¿Por qué retardada? Porque Mariátegui reconocía, por ejemplo, en la burguesía norteamericana de aquella época, la potencia biológica. Y señalaba que el espíritu de aventura, el ímpetu de creación de la burguesía, y eso es lo que Marx también relieva en ellos, ¿no? Ellos traen, por ejemplo, todo lo que es el industrialismo. La primera revolución industrial se da en 1760 aproximadamente, estamos en la tercera, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero ese hecho que se da en la burguesía occidental no se da en la burguesía peruana. ¿Por qué? Porque la burguesía peruana nace fundamentalmente de la aristocracia terrateniente, o sea, aquel sector de la población que básicamente había actuado económicamente de manera feudal. Entonces, aquellos representantes de un régimen feudal les tocaba, por el desarrollo histórico de la economía mundial y la economía peruana, les tocaba desarrollar un régimen burgués. Ese es uno de los grandes problemas de la economía peruana, el hecho del dualismo que todavía sigue existiendo, un dualismo que se expresa en primer lugar a través de la conquista como el dominio de una economía feudal por un lado y de una economía colectivista de otro por el lado de las comunidades campesinas, y que después se convierte básicamente en el dominio, en un dualismo donde está el dominio del capitalismo con rezados feudales aún, pero también con presencia de las comunidades campesinas que básicamente tienen una economía colectivista. Entonces, Mariátegui pone el acento en este aspecto del pensamiento, de la ideología, del espíritu en general, y el espíritu lo entendemos no solamente como las ideas, como las costumbres, como la voluntad y los conocimientos,
que tienen los sectores sociales llamados clases sociales. Entonces, ahí hay un aspecto, tenemos una burguesía que brota de la clase terrateniente feudal. Y por eso el tema de la semifeudalidad logró llegar hasta la década de 70 y del 80 del siglo pasado. Bien, pero entre tanto, desde el punto de vista económico, se había desarrollado la agricultura capitalista. Por ejemplo, el tema de las haciendas azucareras, donde se empieza a desarrollar cierta tecnología con la finalidad de poder exportar. El alza del precio del azúcar, por ejemplo, fue un hecho fundamental que permitió el nacimiento de la burguesía. Mariátegui es claro en ese aspecto, la burguesía ya había nacido. Una burguesía mediocre, retardada mentalmente, sí, pero burguesía al fin y al cabo. Y este proceso se sigue desarrollando. En el periodo del guano y el salitre, que es otro aspecto que Mariátegui hipertrofio, digamos, considera un aspecto central para el afianzamiento de la clase burguesa en nuestro país, menciona que el papel que le tocó al oro en el mundo fue semejante al papel que le tocó al guano y al salitre en el Perú. Con la ventaja de que en el caso del Perú era el único país probablemente que tenía estos productos que eran fundamentales para el desarrollo de la industria británica. Ahora, hasta acá es un poco el análisis que hace Mariátegui viendo al Perú desde dentro, pero dice desde el plano de la economía mundial, de la historia económica mundial, entonces ya él se sobrepone a la economía peruana y empieza a mirar desde una perspectiva mundial dice el Perú y los países de Sudamérica se incorporan a esta con algunos elementos, por ejemplo, de producción de bienes salarios, básicamente. Entonces, el desarrollo industrial de Europa se basa en la explotación de países como el nuestro, donde ellos buscan bienes salarios. Bienes salarios son aquellos bienes que básicamente consumen los obreros y que si son de precios bajos, por una mano de obra barata, entonces lo que va a suceder es que esto va a abaratar la mano de obra de los países industrializados. Otro elemento que señala José Carlos